Buenas noches, queridos jóvenes, queridos seminaristas. Saludarles a ustedes y a cada una de su familia, pues que Dios les siga fortaleciendo y sobre todo para nosotros también como personas religiosas y como estamos en el camino de Dios, pues es un tiempo también para orar por nuestros familiares y por nuestra iglesia. Queridos jóvenes, estaba mirando que de pronto en este aspecto histórico de la vida consagrada, hay algunos espacios, algunos vacíos que de pronto es necesario como tener una estructura. Y es por eso que me motivé a hacer esta estructura, para que ustedes tengan presente en dónde estamos estudiando y cómo estamos estudiando. La estructura de la historia de la vida consagrada, yo la he dividido en cuatro partes fundamentales. La primera parte es todo el monacato, todo en los siglos primeros hasta el siglo X, XII, incluso. Después tenemos las órdenes mendicantes, desde el siglo XII-XIII hasta el siglo XIV-XV. Desde el siglo XV-XVI en adelante está la Contrarreforma, en todo con su contexto, la Reforma Luterana, el Concilio de Trento, cómo eso implicó en la vida consagrada, y la última etapa, que es del siglo XVI-XVII hasta el siglo XXI actualmente, ¿no? Pos al Concilio Vaticano II, como miramos ya la vida consagrada desde el Concilio Vaticano II. Y queridos jóvenes, en la primera etapa, que es la etapa del monacato, eh, habíamos hecho un pequeño acercamiento al monacato, y a través de todo lo que habíamos investigado, habíamos hecho las diapositivas, pero es importante cuatro cosas dentro de la primera etapa que estén claras, ¿no? Primero, todos los que son los términos que habíamos investigado, todo lo que significa la vida cenobítica, la vida monacal, la vida inclusive eremítica, un ermitaño. Que quedó claro eso, espero que esté claro esa parte, ¿no? Es la primera parte que es importante, los conceptos. Segunda cosa que es importante, ¿por qué, cuáles fueron los antecedentes de la vida consagrada en sus inicios? Y habíamos dicho que hay dos antecedentes fundamentales. Primero, bueno, lo más fundamental es que la vida consagrada es una respuesta radical al seguimiento de Cristo a través de los consejos evangélicos, que es la pobreza, la castidad y la obediencia, y algunos tendrán otro voto más específico. Pero hay dos cosas fundamentales que ayudaron, o dos características, o dos antecedentes. Primero, uno de los antecedentes es la persecución a los cristianos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, en el sur de Egipto, que salen a vivir solos, buscando a Dios de manera más radical en su soledad. Después está cuando se vuelve la religión cristiana oficial del Imperio Romano, y al hacerse oficial, pues se va perdiendo la radicalidad del seguimiento a Cristo. Y entonces hay personas que salen y buscan la manera y empiezan a vivir esta vida de la vida consagrada. Aparecen los monasterios, aparece inclusive esta vida ya más regulada, más estructurada. Aquí es importante tener en cuenta a dos personas que son fundamentales en esta primera etapa, que primero, San Pacomio, uno de los primeros que pone los reglamentos referentes a la vida en común. Estas personas que vivían solas, personas que vivían que eran anacoretas, ¿no? Que salieron y vivían de manera como ermitaños, cada uno. Entonces, el San Pacomio va haciendo una vida común. A través de la oración hay cosas que van relacionando ellos, y va viendo una vida común. Entonces, San Pacomio, que es importante, que es uno de los que empiezan a estructurar la vida monacal. Segundo, ya en Occidente está San Benito en el 480 al 500. Está San Benito, que es importante por su regla. Es el primero que pone una regla ya a los monasterios, a la vida monacal, mejor dicho. Y uno de los lemas de San Benito es ora et labora, que dentro de los monasterios el orar y el laborar iban de la mano, ¿no? Que estos monasterios iban, estas personas
que vivían en sus monasterios iban viviendo desde esas dos dimensiones, la oración y la labor. Aquí también habíamos visto a San Agustín, como él en cambio, al ser obispo, él también organiza su clero para vivir de una manera monacal. Bueno, esta es la primera etapa que es importante tener en cuenta, que va desde el siglo I hasta el siglo IX, X, desde la temprana Edad Media a la Alta Edad Media. Aquí es importante tener en cuenta algunas cosas que son fundamentales, además de eso. El trabajo manual, el voto de la estabilidad, que era de San Benito, y la devoción cristológica, ¿no? En Cristo, contra todas las herejías que habían. Importantes características de esta primera etapa. Eh, una respuesta más radical de vida, ¿no? Que llevó a tener grandes monasterios llenas de riqueza espiritual, cultural, humanística. Recordemos que cuando cae el Imperio Romano, una de las estructuras fuertes que mantenía era la iglesia y sobre todo la vida consagrada, la vida religiosa, ¿no? A través de los monasterios, donde se cultivaba lo que es la cultura, la educación, inclusive la agricultura, los bienes que se tenían, ¿no? Esto, pues más tarde, un poco se confundirá y empezará a entrar también el poder, el poder político, ¿no? A entreverarse con lo espiritual. Entonces, estos dos mundos, el poder político y el poder espiritual, empiezan a estar muy de la mano. Y aparece ya en la segunda etapa. Esto lleva a la segunda etapa a mirar las órdenes mendicantes. Dentro de las órdenes mendicantes, que es importante que vamos a estudiar esta semana, están dos personas fundamentales, que es San Francisco y Santo Domingo de Guzmán. Personas que estos monasterios iban creciendo y tenían sus bienes, tenían sus cosas, y van viendo de que estos bienes no ayudan a tener un verdadero seguimiento de Cristo. Entonces, estas personas eh, hacen una decisión en sus vidas de dejar todo. Primero, su riqueza familiar, su condición, su estatus social, y se deciden vivir en la pobreza más radical como Cristo, buscando en la pobreza de Cristo siempre, y empiezan a mendigar, andar de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, buscando el pan de cada día para ellos, tanto para ellos como también para los pobres, mirando con una espiritualidad desde la pobreza, ¿no? Desde la humildad, mirándole al Señor. Entonces aquí vienen estas órdenes mendicantes desde el siglo XII al siglo XIV, XV, que lo vamos a estudiar esta semana, por cierto. Otra de las etapas ya en el siglo XV y XVI está la Contrarreforma. Recordemos que a nivel eclesial aparece la Reforma protestante, ¿no? Y esto encamina al Concilio de Trento como una contrarreforma, una respuesta a toda la reforma protestante. Pero también dentro de los monasterios se da una reforma que son personas muy importantes que hay que tener en cuenta que ayudaron a reformar también estos monasterios, muchas cosas que no estaban bien, entre ellos San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, Santa Teresa, también reformadora de los monasterios de las carmelitas, San Juan de la Cruz, reformador también de los carmelitas, de los monasterios carmelitas descalzos, que ya lo iremos viendo con más amplitud. Y una cuarta etapa está ya la edad moderna y contemporánea, pos al Concilio Vaticano y todo lo que implicó el Concilio Vaticano, otra manera de ver la vida consagrada, una resignificación de la vida consagrada, el seguimiento a Jesús desde el mundo, ¿no? Ya no es desde la fugimundi que era en la Edad Media, sino más bien desde el mundo, una respuesta radical al Señor. Aquí aparecerán ya los institutos de vida secular, los laicos, estarán incluso las congregaciones, estarán también sociedades de vida apostólica, que ya lo vamos a revisar. Pues queridos jóvenes, pues el resumen o esta síntesis para que les ayude a estructurar la historia de la vida consagrada son
cosas fundamentales o 4 partes o 4 etapas fundamentales que tengamos claro. La primera etapa, la vida monacal, que ya hemos hablado. De pronto, en algún momento tendremos ya el momento como para sintetizar mejor la vida, la primera etapa, que es la vida monacal. Segundo, las órdenes mendicantes en la Edad Media. Tercero, la Contrarreforma ya en el siglo XV-XVI. Y por último, la Edad Moderna y Contemporánea. Queridos jóvenes, un gusto compartir con ustedes, y cualquier cosa, cualquier inquietud, no duden de escribirme, de llamarme. Les he dejado en el correo mi celular. Tengamos en cuenta de que esto, pues ciertamente aunque la historia es un poquito pesada, pero sin embargo nos va a ayudar, y de ahí vamos a sacar la esencia para poder entender la teología de la vida consagrada. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Dios les bendiga.